Fue la semana pasada, justo el día 17 de junio, cuando los presidentes de Estados Unidos e Irán firmaron en Ginebra un memorando de entendimiento que puso fin formal a 4 meses de guerra y comprometió a la reapertura del estrecho de Hormuz. Es el mayor choque energético, según la Agencia Internacional de la Energía, desde la crisis del petróleo de los años 70. El precio del gas natural en Europa llegó a duplicarse en 48 horas, superando los 60 euros megavatio hora en los primeros días del conflicto, y el tráfico marítimo por el estrecho cayó de unos 3.000 buques mensuales a prácticamente cero. Los países europeos, también España, adoptaron medidas extraordinarias para afrontar el impacto de esa crisis energética, el impacto en los consumidores y también en sectores productivos. Vamos a analizar lo que ha ocurrido, pero sobre todo qué es lo que queda por delante para Europa y también para España, con Joan Batalla, que es presidente de Sedigas, la Asociación Española del Gas. Joan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Susana. Bueno, el conflicto comenzó un 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos y también de Israel sobre Irán. Irán respondió rápidamente cerrando esa vía tan marítima, tan importante para el mundo, para el planeta, que es Hormuz. Es realmente un cuello de botella energético para todo el planeta. Sin duda, Hormuz tiene una relevancia estratégica a nivel energético. Por sus apenas 35-40 kilómetros de anchura, en su punto más angosto, transitan del orden de 20 millones de barriles de petróleo al día. Y nos encontramos de un día para otro que el 20% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz y una cifra equivalente en el caso de gas natural ya no estaba a disposición del mercado, con el consiguiente efecto en la cotización en los mercados globales. En el caso de España y en el caso particular del gas natural, nuestra exposición a lo que es el estrecho de Hormuz es prácticamente residual o inexistente. En el año pasado pasaron por el estrecho de Hormuz menos del 2% del gas natural que consumimos, y en este año 2026 no ha venido ni una molécula, lo cual no quita que obviamente estamos sujetos a lo que es esa cotización en los mercados y esa alza que se produjo de un día para otro porque desapareció del mercado un 20% de la oferta. Ahora mismo tenemos a embarcaciones comerciales pudiendo atravesar el estrecho de Hormuz. Al menos es lo que ha confirmado, lo que ha señalado el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra. Ha dicho que los barcos ya pueden pasar por el estrecho y que no van a tener que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante 60 días. Luego ya veremos cómo van las negociaciones, pero aún así entiendo que toda la zona estará plagada de minas, que las infraestructuras energéticas habrán quedado muy dañadas por la guerra y que los flujos tardarán en recuperarse tiempo. ¿Cuándo realmente se podrá hablar de normalización? Yo creo que es importante distinguir entre lo que es el acuerdo político y lo que es la normalización física. Sin duda es una excelente noticia ese memorando de entendimiento y obviamente el tema de buscar una solución pacífica a un conflicto. Otra cuestión es el tema de el tema de esa normalización física. La primera, una cuestión que es el tema de la eliminación de todas las minas que están en el estrecho de Hormuz y que las noticias apuntan que como mínimo se tardará un mes en lo que es su retirada. Y otra cuestión, como muy bien apuntabas, el tema de la situación de las infraestructuras gasísticas, especialmente en Qatar, que probablemente requerirá meses, si no años, recuperar los niveles previos. El mercado ha reaccionado, dices, con niveles que ya se sitúan alrededor de los 40 euros megavatio hora, en el caso del gas natural, pero apuntan que hasta finales del año próximo no tendremos los niveles de los 25 o 30 euros megavatio horas que teníamos antes del cierre del estrecho. Claro, he estado viendo cómo se ha movido el precio del gas durante estos 2 meses y pico, más de 100 días. He visto que se llegaron a alcanzar los 60 euros el megavatio hora, pero ahora está estabilizado en torno a los 40 euros megavatio hora. ¿Tú crees que esto es un alivio real o el mercado se está anticipando a futuro? ¿Cómo lo interpretas, Joan? A ver, sin duda es un alivio real, pero sin duda parcial, frágil, y los mercados están descontando lo que es el acuerdo y lo que son las previsiones de la normalización durante las próximas semanas y meses.
Y como comentaba, el tema de ya están descontando esos mercados de futuros, especialmente el mercado holandés, el TTF, de mayor relevancia a nivel europeo, recuperar a finales del 2027 ese nivel de precios de los 30 euros megavatio hora, que son los niveles que teníamos antes del estallido. ¿Ha superado Europa esta prueba de estrés? ¿Tú crees que ha sabido utilizar y desde la guerra de Ucrania ha sabido diversificar sus fuentes de recursos de gas? A ver, sin duda la situación, yo creo que es importante apuntarlo, la situación actual dista de ser la que vivimos en el 2022 con la crisis, con el conflicto bélico, la invasión injustificada de Ucrania por parte de Rusia. Y sobre todo porque hemos sido capaces de poner en valor las infraestructuras necesarias para diversificar los orígenes. La importancia que tiene esa diversificación en las fuentes de aprovisionamiento y la flexibilidad que aportan las infraestructuras en momentos críticos como este para buscar alternativas rápidas que nos permitan garantizar la sustitución de ese 20% que de un día para otro deja de suministrar a los mercados globales. Y yo creo que una muestra ha sido los niveles de precios, que obviamente se han incrementado, pero distan de ser los que tuvimos hace 4 años, con un incremento de las fuentes de aprovisionamiento de otros países, Noruega, Argelia, Estados Unidos, que han permitido el tema de que el impacto en precios sea menor. Pero esa estrategia de diversificación ¿es la adecuada, la correcta o realmente tiene alguna grieta? ¿Se podría haber hecho de otra manera? No, yo creo que dices que pone de manifiesto el tema de que no solo la diversificación de orígenes, tener diferentes alternativas, la diversificación de rutas, porque obviamente podemos tener una concentración en diferentes países, pero si la ruta marítima pasa por un punto tan estratégico como el Estrecho de Hormuz, pues dificulta y tensiona los mercados, pero pone de manifiesto el tema de la importancia de la soberanía energética y la apuesta por los recursos autóctonos. Y yo creo que es uno de los mensajes, la importancia estratégica de esos recursos energéticos propios y, en el caso del gas natural, los gases renovables como alternativa para garantizar esa seguridad de suministro a largo plazo. Claro, ahí has hablado de diversificación de rutas, de orígenes y también de materia prima. Ahí no sé si España tiene una posición más resistente que otros países de nuestro entorno. ¿Estamos realmente mejor preparados que otros, no sé, que un Francia, que una Alemania, que unos Países Bajos? A ver, yo creo que España tiene una posición que dista de serla. Lo vimos en el 2022, lo hemos vuelto a ver ahora. 7 plantas de regasificación, 1/3 de la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado que existe en Europa está en España, 1/4 parte de la capacidad de regasificación a nivel europeo, a pesar de que desde el 2022 hemos visto pues, nuevas plantas de regasificación a nivel europeo, nos pone en una situación privilegiada. Yo creo que es importante, y especialmente en los momentos de crisis, cuando algo que no vemos, como son las infraestructuras, adquieren un valor estratégico, un valor país, y que sin duda nos ponen en una situación privilegiada en comparación con otras economías. Claro, y como decías, tenemos las plantas de regasificación, 7 en total en España, los almacenamientos subterráneos y también las conexiones con el norte de África. ¿Me puedes detallar qué papel han jugado en estos 4 meses cada una de estas 3 patas? Mira, sin duda, en estos momentos el origen, números grandes, el origen del gas natural mayoritariamente es gas natural licuado, más del 70% del que procede, del que consumimos en España, viene a través de las plantas de regasificación. El 30% restante a través de gasoducto, especialmente el proyecto Medgas o gasoducto Medgas por el Mediterráneo directamente de Argelia. Y lo que es más importante, el tema de la flexibilidad que aportan el almacenamiento en los tanques de GNL, en nuestras plantas de regasificación, para reexportar al resto de Europa. El año pasado yo creo que es muy significativo que se alcanzara cerca de los 40 teravatios hora de gas en nuestras exportaciones al resto de Europa. Y sin duda no solo contribuimos de forma solidaria con el resto de Europa, sino que se ponen en valor esas infraestructuras tan necesarias en momentos de crisis y sobre todo tan necesarias para la consecución de los objetivos del mercado interior de la energía a nivel comunitario. ¿Y el nivel de las existencias de gas son suficientes? Mira, aquí desde el 2022, a raíz del conflicto de Ucrania,
la Unión Europea estableció unos hitos de llenado de los almacenamientos subterráneos, especialmente en los periodos estivales, con un menor precio, para garantizar y tranquilizar la situación invernal. En este sentido, España está, como comentaba antes, gracias a esa posición privilegiada, a esas infraestructuras, muy por encima de la media europea. Estamos cumpliendo con los hitos que fija la Comisión Europea, con un nivel de llenado superior al 70% de los almacenamientos subterráneos, y estamos al mes de junio, y con unos tanques de GNL cercanos al 80% de almacenamiento. Esta ha sido una situación crítica a nivel europeo, porque los niveles de llenado, la media europea está por debajo de la media de otros años y hay países que están teniendo sus dificultades. Y sin duda, pues bueno, vuelvo a poner de manifiesto pues esa diversificación, esa flexibilidad y el papel crítico de esas infraestructuras. O sea, ¿que está mejor España que otros países de nuestro entorno? Sin duda alguna. Luego tenemos el anuncio por parte del Gobierno, las medidas puestas en marcha, ese Real Decreto Ley que prevé la extensión de las ayudas y los beneficios fiscales pues para proteger, para ayudar al tejido productivo pues ante este escenario, ¿no? Ante no saber, ¿no? ¿Qué medidas se han planteado desde el Gobierno y cómo las valoráis desde Sedigáis, Joan? Mira, como muy bien apuntabas, hubo un primer Real Decreto Ley, el 7/2026, de finales de marzo, del 20 de marzo, con un paquete de medidas de dos tipos, de naturaleza coyuntural, para mitigar el impacto sobre los consumidores domésticos, consumidores industriales, especialmente en la vertiente fiscal, con la reducción del IVA, pero lo que es más importante, también acompañado de medidas de naturaleza estructural. El tema de reconocer el papel estratégico del hidrógeno como activo estratégico del país y lo que es también muy importante, el tema de establecer objetivos, establecer lo que son incentivos para el despliegue efectivo de otro gas renovable como es el biometano. Las medidas fiscales, especialmente el IVA, expiraron a principios de este mes. Y en estos momentos el Gobierno, ya lo anunció el propio vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la semana pasada, la intención es proponer un paquete de medidas, un nuevo Real Decreto Ley las próximas semanas, más enfocado en lo que es esa visión estructural que nosotros compartimos y valoramos muy positivamente. Obviamente hemos tenido dos crisis energéticas en menos de 5 años. La energía es un activo estratégico y sin duda la geopolítica incide en el mundo energético. Y la lección que tenemos que aprender es que la seguridad de suministro no se improvisa, que la autonomía y la soberanía energética tampoco se improvisa y es necesario seguir avanzando en esas medidas estructurales. Nosotros como asociación, como sector, obviamente valoramos muy positivamente todas estas medidas, esta visión a largo plazo e incluso estamos contribuyendo en esa definición de ese paquete de medidas. Y lo estamos haciendo en 3 grandes bloques. Un primer gran bloque que es el sector industrial, el sector productivo, la industria gas intensiva, acompañarla en ese proceso de descarbonización, de sostenibilidad sin mermar la competitividad. Un segundo bloque es, sin duda, mejorar e incrementar nuestra soberanía energética de la mano de los gases renovables. Tenemos una oportunidad, en la medida que todavía está pendiente la transposición de la directiva del paquete de gas, y creemos que es una oportunidad única para definir las reglas de futuro. Y una cuestión que pues muchas veces lo hemos hablado, Susana, el tema de que para que todo esto sea realidad es necesario, pues obviamente, agilizar todo ese proceso de tramitación administrativa tan necesario para garantizar la seguridad y la viabilidad de esos proyectos, pero que sin duda nos demora a la hora de dotarnos de esas fortalezas tan necesarias para definir o para afrontar nuevas crisis energéticas en el futuro. Claro, me dices que tenemos ante nosotros una gran oportunidad para defender y hacer las reformas de futuro que nos permitan esa seguridad en el suministro y esa autonomía en el suministro y también pues cumplir con los objetivos de emisión de CO2. Pero ¿hay voluntad política? ¿Hay valentía política para hacerlo? Yo creo que dices que la realidad es muy tozuda y en este sentido obviamente una crisis energética sin la misma magnitud en el caso de España que la del 2022 nos hace de forma decidida avanzar y en este sentido yo creo que
en el marco de la colaboración público-privada y con la colaboración del sector privado tenemos que definir esas sendas del futuro y ese papel y relevancia que tienen esos recursos y esa soberanía energética para estar mejor preparados y ser más resilientes. Bueno, porque España tiene las herramientas, tiene el potencial, tiene la materia prima y tiene la capacidad de extender por ubicación sus redes, ¿no? No depender solo de una sola zona. Ahí estamos en mejor posición geográfica y también en cuanto a recursos que otros países de nuestro entorno. Es ponerse a ello y aprovecharlo. Bueno, es sin duda, sin duda. Y yo sobre todo una cuestión que esto, lo decía antes, el tema de no se improvisa. Es fruto de la planificación, requiere décadas de trabajo, dotarnos pues bueno, de esa resiliencia, esas infraestructuras, esa diversificación en las fuentes de origen y sobre todo lo que es más importante, el tema de que tenemos que estar preparados y España en este sentido está en una posición privilegiada en comparación con otras economías europeas. Para terminar, y muy breve, a modo de titular, las 3 grandes lecciones que tenemos que aprender de esta situación, de la guerra y de la posición que está España. Pues sin duda que la energía es un aspecto global, estamos sujetos a la volatilidad de unos mercados globales donde la geopolítica cada vez incide de forma más significativa, que tenemos que seguir trabajando para mantener lo que es esa joya de la corona, las infraestructuras que nos permiten esa diversificación en las fuentes de aprovisionamiento y después trabajar conjuntamente pues, con la administración, con los promotores, con el sector primario para avanzar en ese despliegue tan necesario de los gases renovables. Muy bien, pues Joan Batalla, presidente de Sedigas, la Asociación Española del Gas. Gracias, enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo y bueno, ahí tenemos la palanca, la oportunidad y como decías, esa colaboración público-privada, escuchar a los actores, a la industria, que al final pues todos yo creo que tenemos la intención de meter el gol en la misma portería. Como lo dices, seguridad en el suministro, autonomía, precios también, que al bolsillo nos afecta absolutamente a todos y es una herramienta de competitividad y productividad como país, pero también como personas y como empresas y bueno, pues a por ello. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Joan, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Susana. Un Gracias. abrazo.